Dios le bendiga, hermanos y amigos. Estamos aquí otra vez. Vamos a hacer la quinta parte de la ideología de género. Estamos trayendo este estudio para que aprendamos de esta nueva ideología que es parte del nuevo orden mundial. Recordemos que esto tiene 4 partes que se deriva la nuevo orden mundial, que está en la salud, está en la economía, en la religión y en la política. Y esta es una de las bases de eso. ¿Y por qué es importante la ideología de género? Porque la ideología de género es una ideología que si ha venido entrando poco a poco, el fin de toda esta ideología es tratar por todos los medios de una forma primero filosófica, pero también con la política y con las leyes, de obligar al ser humano, como psicológicamente sería castrar al ser humano psicológicamente para que no cree familia. Esto es una forma de destruir la familia. Esto es una herramienta que el enemigo está utilizando para destruir la familia, que Dios instituyó desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos, pero el enemigo ha tratado de destruir la familia. Y de muchas maneras, si leemos la Biblia, nos damos cuenta de que de muchas maneras ha tratado de destruir la familia. Y Dios siempre se ha adelantado a los ataques del enemigo. Pero esta parte, pues ya estamos en los tiempos modernos, estamos a punto de que Cristo levante la iglesia. Esto ha cogido más fuerza casi en todos los países del mundo, que se ha ido aceptando y entrando en política como leyes. Y no es para menos. En la Biblia dice que el enemigo tiene control de los gobiernos en estos tiempos. Claro, siempre Dios está por encima, quita reyes y pone reyes, lo sabemos. Y esta ideología, pues como estamos estudiando, ha entrado en muchas facetas. La idea de todo esto es que el cristiano y el no cristiano, vamos, es que es una herramienta para que entendamos que cuando van a los momentos de apretón, al tener conocimiento de esto, sabemos qué decisiones podemos tomar. ¿eh? Y tomando en cuenta esto, que toda la sabiduría viene de Dios, y esto ha sido parte de lo que Dios me ha dado para darlo a ustedes, pues estamos haciendo este estudio para que el pueblo se alerte, porque los tiempos son cada día peores. En resumidas cuentas, la ideología de género es una forma de castrar psicológicamente al hombre y a la mujer también, porque la influencia, o están utilizando una situación de violencia contra la mujer, de ahí que se están amparando, claro. Ese es lo que ellos proyectan, pero detrás de eso la agenda es destruir al ser humano y a la familia y a la iglesia, porque también eso le va a caer a la iglesia, eso va a salpicar a la iglesia. Entonces, la idea es crear una división entre el hombre y la mujer para que la mujer se vea como que no necesita hombre y que el hombre le huya a la mujer porque le tenga miedo por las consecuencias políticas que esto trae, porque al tener fuerza política, cualquier cosa que se haga va en contra de la persona agresor. Entonces, pero que entendemos que la violencia no es eso. La violencia va mucho más allá. Lo que pasa es que estas ideologías no te tocan esos temas porque no le interesa o que no quiere que se sepa, porque es una mentira. Y todo lo que se basa en una mentira sigue siendo mentira. Es como todo lo que se multiplica por cero para dar cero. O sea, usted suma, resta, divide en cero, siempre va a ser cero, por más que busque. Y esto es igual. Todo lo que es mentira es mentira. Y la Biblia dice que ninguna mentira sale de una verdad. Así que es falso. Todo esto es falsedad. Pero es parte de los últimos tiempos. Dios lo ha permitido porque quiere levantar su iglesia y quiere hacer un nuevo mundo. Y esto es parte de los últimos tiempos. Entonces, vamos a entrarles de rapidito, quinta parte. Vamos a ver el cambio de lenguaje. ¿Por qué cambio de lenguaje? Porque una de las formas de la filosofía para tratar de suavizar la píldora amarga es cambiando las cosas para que no se vea verdaderamente lo que hay detrás. ¿Entiendes? Esto es una bola de humo que se tira para cegar el entendimiento de la gente y la gente acepte las cosas
que acepte la mentira como una verdad. Por eso es que la Biblia dice que en los últimos tiempos lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Y ya eso está pasando. Antes lo que se consideraba bueno ahora es malo y ahora lo que es malo lo están considerando bueno y ya eso está corriendo en todas las partes del mundo. Una de las cosas que se está hablando es de la justicia. Ahora mismo la justicia, no hay justicia verdaderamente. Si una persona pasa por una situación difícil y clama por justicia, la justicia de la tierra no trabaja, no está trabajando como hacen 20 años atrás, está trabajando bien leniente y a veces no, lamentablemente no hay justicia. Hay que buscar la justicia de arriba, porque la justicia de la tierra se está perdiendo. Han ido cambiando las leyes con lenguajes sutiles para amañar las leyes, para debilitar las leyes y no se pueda hacer rigurosa ni ayudar a la gente que está en necesidad. Esa ha sido la trampa del enemigo. Por eso que usted ve que cuando pasan unos problemas grandes, usted ve que sale la gente, no, que hay que hacer justicia, van a hacer justicia, y al fin y al cabo, cuando usted, al final de todo, usted ve que la persona que cometió el delito sale a suelta. Y usted no sabe ni por qué salió a suelta. Y a veces con cosas sencillas o estupideces le vienen a decir, porque la ley esto y porque la ley lo otro, y al fin y al cabo la persona sale a suelta. Y eso es parte de esta ideología. Crear esa bomba de humo, cambiar los lenguajes, cambiar todas las cosas para tapar verdaderamente qué es lo que hay detrás de todo esto. Vamos a entrar en el cambio de lenguaje. Ahora vamos a ver que en el cambio de lenguajes, tanto en audio, visual y escrito, se trata de cambiar los modos de pensar de la sociedad. Eso pasa con las comunicaciones, radio y televisión, el arte de los anuncios publicitarios, que ha sido utilizado ampliamente para llevar el mensaje de inclusión. Solamente con verlos te darás cuenta cómo ha cambiado las reglas en la base de doctrina, por ejemplo. Estamos en un paréntesis sobre esto. Tenemos que ver que las redes sociales, todas las comunicaciones, vamos a decir en general, han hecho unos cambios dramáticos, impulsando e introduciendo este tipo de doctrina a las personas, trayendo lo malo, diciéndole bueno. Lo que era antes una familia que se componía de un hombre y una mujer, ahora se quiere traer como dos hombres y dos mujeres y que eso es familia. Y poco a poco han ido introduciendo este tipo de cosas sutilmente para ir a que la gente vaya aceptando poco a poco estas cosas. Claro, como las generaciones van pasando, lamentablemente la generación van pasando, pues esta gente que antes tenían unos valores bien intrínsecos, bien fuertes y sabían lo que era bueno y lo que era malo, van pasando, van muriendo, van desapareciendo. Viene una generación nueva. Lamentablemente la generación nueva, como lo que está viniendo ahora, no se informa bien porque hay que decirlo así, tenemos las comunicaciones más adelante de lo que había antes, porque antes uno se enteraba por periódico o por la radio, por la televisión, ahora tenemos los medios de comunicación como otros ahora, las redes sociales. Pero con todo eso, la gente sigue ignorante y la ignorancia está trayendo más que la gente se incline a lo malo, no a lo bueno. Entonces, este tipo de palabras, de enseñanza, lo que trata es de meter poco a poco, ir introduciendo poco a poco las cosas que no son estables para traer la inestabilidad, los famosos neutros. Y esto es parte entendemos que ahora hay una situación de que usted no puede decir todo. Si usted busca en el diccionario lo que significa todo, todo es todo, todo es todo. Ahí, no, ahí cuando usted dice todo este material es todo, ahí no se excluye nada. Pero ellos perdón, crear división, crear problemas, pues dicen que no, que al decir todo siempre excluyen gente. Y eso crea, para ellos crea división y crea racismo y toda serie de palabras que utilizan para esto. Entonces ahora quieren cambiarle a las palabras por cosas que si usted lo mira son absurdas, pero es la idea que se trae. Ya no puede decir todo, hay que decir, ahora quieren que se diga todes. ¿Por qué? Porque dentro de ese todes se quiere meter
el género, porque el género, para ellos el género es un neutro, y dentro de ese neutro, como expliqué anteriormente, el neutro significa que entren otras uniones que antes no se permitía. Entonces, pues con el famoso palabras cambiar palabras y el neutro, pues entonces introducir ese tipo de actividad. Entonces ves que ahora se tiene que decir todes, o si usted ve en la televisión, ahora tiene que decir todos y todas. O sea, ya usted no puede decir todo el mundo, no, hay que decir todo el mundo y toda el mundo. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque si usted dice todos, pues ya le forman un revolú, porque usted está excluyendo a cierto grupo. Y ese grupo, aunque es pequeño, debemos entender que son grupos pequeños, pero han cogido una fuerza, poco a poco han cogido una fuerza porque los han marginado, entonces han utilizado la marginación para crear creando unos mártires, pues han creado una fuerza política. Todo esto son fuerzas políticas y económicas que quieren. La idea fin es destruir a la familia y destruir la sociedad. En educación quieren cambiar las palabras para incluir esa forma de vida desviada de la palabra de Dios en lenguaje inclusivo, como ejemplo, todos, todes, chicos, chiques, amigos, amigues, divertidos, divertides. Esos son ejemplos de lo que quieren cambiar. La Real Academia Española, que es la que mantiene las reglas sobre los lenguajes del español, en este caso, no acepta, todavía no acepta esto. Han tratado, han buscado los medios para que esas palabras se incluyan dentro del lenguaje de español, pero hasta ahora ha creado resistencia la Real Academia Española en introducir eso. También quieren eliminar toda palabra que traiga información de que hay dos sexos identificados al hombre y a la mujer, o traiga rechazo a las comunidades marginadas como todas, todes, o todes, papá, papá, mamá, padre, madre, y cambiarlo por pariente 1, pariente 2, para no crear problemas, controversias con la comunidad LGBTQ+. Otras palabras que pasan a cambiarse son las palabras que se quieren cambiar. Otras palabras que se quieren cambiar son los vascos por las vascas, jóvenes y jóvenes. Estos son palabras que aunque usted se los mire y dice, es estúpido, pero para uno que ha entendido esas cosas sabe que es como una estupidez, pero para ellos es importante porque con eso quieren influir mayormente en la juventud. Estos son cosas que la juventud asesora. Tenemos que entender que la televisión, la radio y la juventud que está ahora, obviamente la música es una de las herramientas que se usa mucho para introducir este tipo de palabras. Acuérdense en que los artistas tienen un poder de convencimiento por la juventud, y la juventud como es ignorante en estos tiempos son ignorantes, pues cualquier cosa que ellos digan, ellos entienden que eso es ley. Y a veces usted ve que lo que dice esos artistas, ni ellos saben lo que están hablando, porque la mayoría de ellos no saben lo que están hablando, pero lo hablan. Pero como son gente famosa y todo el mundo lo sigue, pues hay gente que piensa que lo que ellos digan es ley, y eso es falso. No todos ellos saben de lo que están hablando. Muchas veces lo que hablan, ellos ni ellos mismos se lo creen, vamos a decirlo así. Pero usan los medios de comunicaciones para impulsar esta agenda. Y esta agenda es de cambiar los lenguajes, porque yo vuelvo y repito, el cambiar el lenguaje, pues incluye, la idea es incluir a ese grupo que no antes no se incluía, incluirlo, porque al crear el neutro, ellos pueden decir que entonces pueden entrar estos grupos que antes no entraban. Si nos manteníamos en el sistema antiguo, pues lógicamente ellos no entraban, porque lógicamente es la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, es un hombre y una mujer, no hay más nada detrás de eso. Pero ellos quieren incluir que esta comunidad entre dentro de estas palabras para poder afianzar y crear una conciencia o crear una idea de que esto es parte de la familia. Esto es una familia nueva. Eh, Otra palabra que se usa es empoderada. Si definimos lo que significa empoderar, empoderar pues significa desarrollar en una persona la confianza y la seguridad
en sí misma, en sus capacidades, en su potencial y en la importancia de sus acciones y decisiones para afectar su vida positiva. Ojo con esto, porque esta palabra, aunque se oye sencillo, pero psicológicamente estas palabras tienen psicología. Y detrás de todo esto lo que está el enemigo de las almas, porque lo que se está tratando es de que el hombre en su humanidad no busque a Dios. O sea, creerse que el hombre es Dios. De esta palabra lo que significa detrás de esta palabra lo que hay es que el hombre es endiosado, que el hombre puede hacer cualquier cosa, que no hay límites para el hombre. Y entonces esta palabra empoderada, pues como que le da un poder al ser humano sobrenatural. ¿eh? Y por eso digo que es peligroso, porque el hombre creerse que es Dios, lo que está es creando su propia tumba. Porque el único Dios verdadero es Jesucristo. Así que esto es una forma de rechazar a Dios del medio de la creación y de sacar a Dios del medio del hombre. ¿Entiende? Con estas palabras. Por esto que estas palabras lo que tratan es de exacerbar la humanidad en el ser humano. Seguimos. Esto ya hay juventud que lo están usando, este tipo de lenguaje, como también oyen a los artistas, lo que hablé ahorita, que hablan y dan opiniones en los temas que ellos no dominan ni saben, pero la juventud sigue, les lo siguen, aunque no tengan razón en lo que dicen o hacen, ¿eh? Porque hay juventud que se dejan engañar fácilmente y ser adoctrinados con entrevistas en la música, sus líricas, los programas de televisión y las series. También en las escuelas se están preparando para dar esas doctrinas en los salones por maestros que se dejaron moldear por el Departamento de Educación y las universidades. Esto piensan que van a cambiar el mundo usando jergas, modificaciones, palabras a cambiar su modo de pensar. Esto es una falacia y una mentira, porque como lo que está diciendo es que ellos piensan que cambiando las palabras el mundo cambia. Y eso es falso. El mundo sigue caminando en el mismo derrotero, pero ellos como que idealizan. Acuérdense que toda esta idea es meter una bola de humo en la mente de los seres humanos para pensar que todo está bien, que no hay nada malo, pero no saben que están yendo a su fin, que el mundo va en derrotero a la destrucción. El ser humano se está destruyendo el mismo, pero en su mentalidad piensan que no, que todo está bien, que estamos en Disney, que estamos brincando, estamos saltando y todo está bien. Eso es una fantasía, ese tipo de pensar. En 1 Corintios 1:19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí Dios, el Señor habla en su palabra de que esta sabiduría animal y perversa, que es la que está ahora, Dios la va a destruir. En su momento, Dios va a emitir juicio sobre esa sabiduría humana. Herramientas y señales. Vamos a hablar de las herramientas que se están usando para llevar esta agenda. Construirlos de uno nuevo a donde no haya diferencias, eliminando las diferencias para ser unos mejores. Por eso se usan las palabras de inclusión y cambian otras para evitar separaciones. Ojo, se usan los modos de palabras que se puedan usar para ayudar a las causas de palabras específicas, con que con cambiar la letra cambian el significado o todo. Vocabularios que puedan añadir o quitar para su propósito, y si uno no usa ese lenguaje inclusivo, puede ser castigado. Sí, esto va a llegar un momento que si esto llega a la política y lo ponen como una ley, si usted no habla como ellos hablan, usted tiene ya un problema. O sea, por eso digo que este tipo de filosofía es de esclavizar. No, no es lo que ellos ahora están planteando, no, que esto es para ayudar y esto, no, detrás de esto lo que hay es un esclavizar, porque ellos lo que quieren es imponer, no que usted lo acepte sí o no, sino que esto lo tiene que aceptar porque lo tiene que aceptar, si no, te meto preso o te meto una multa. Ahí se ve la esclavización que hay con esto. Estos son los símbolos que utilizan los pedófilos para atacar e identificarse
y todos deberíamos saber conocerlo. Ojo, estamos entrando porque detrás de la ideología de género hay otra ideología que viene detrás, solapadamente, calladamente, que mucha gente no la está viendo, pero sí, ya detrás de eso viene, porque un poco de levadura, como dice la palabra, leuda toda la masa. Y otra de las cosas que viene es la pedofilia. Están buscando con legislación, hay un grupo internacional que hablamos anteriormente, que es la NAMBLA, que está buscando bajar, como se dijo en el video, la tasa de que una persona adulta pueda tener una relación física con un menor. Y si logran bajar usando la política y el Senado y la Cámara logran bajar eso, pues lógicamente un hombre podrá tener una relación afectiva con un menor de edad. Y eso viene también detrás de esto. Eso viene detrás del paquete. Como otras cosas que están trayéndole en parte a eso, y es un paréntesis, como la pedofilia también viene, la zoofilia, viene la parte de la persona quererse animal. Hay gente que se creen animales, hay gente que se creen aves, hay infinidad de desviaciones que le dicen que no son desviaciones, que son derechos del ser humano, pero son desviaciones. Seguimos. Desde hace unos años se ha dado a conocer una serie de símbolos que ayudarían a madres y a padres en las tareas de proteger a sus hijos. Estos símbolos que todos deberíamos conocer para actuar al respecto en cuanto a los que viésemos son utilizados por los pedófilos para hacer saber a otros cuáles son sus preferencias sexuales o indicar qué niño está disponible. Es importante que vean esto, porque estos símbolos que estoy trayendo, memorícenselos, porque es importante, porque esto está corriendo en las redes sociales y los niños que están metidos en computadoras y en teléfonos, muchas veces ven esos símbolos y no le hacen caso, pero si aceptan uno que otro símbolo de esto, es un acercamiento de un adulto a un menor. Y eso es peligroso. Y los padres tenemos que abrir los ojos sobre esto. Cuando veamos estas cosas, detenerlos. Aquí tenemos los símbolos. Muy importante que los memoricen. Vamos a definirlos, cada uno de ellos, para que entiendan esos símbolos. Toda medida es poca para la protección de los niños. Y más ahora que vivimos en la era digital. En un momento en que es relativamente sencillo acceder a todo tipo de información, invadiendo la privacidad de todo aquel que osa poner sus datos en la red. Desde que este tipo de nuevas tecnologías entraron en nuestra vida, los niños aparecen que nacen con un aparato smartphone debajo del brazo. Cada vez que quieren entrar a formar parte de esa comunidad que habita en las redes sociales, siendo más y más jóvenes, pero ¿son realmente conscientes los padres de la cantidad de peligros a los cuales se enfrentan los niños en las redes sociales? Es una pregunta que nos debemos hacer todos, porque ahí detrás de todo eso está el enemigo y tenemos que estar muy claros, ojo visor con todo esto. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Mateo 18:3 dijo, de cierto, dijo, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños son importantes para Dios y Jesucristo lo dio a entender que el Padre quería mucho a los niños y los niños hay que protegerlos. Y el enemigo de las almas quiere destruir los niños, porque hoy muy repetimos, si destruyes a un niño, vas a destruir un hombre. Si confundes a un niño, vas a tener un hombre confundido. ¿Entiendes? Y eso es parte, por eso es que la ideología de género quiere enseñarle a los niños. Una de las agendas de ellos es llevar esta ideología desde los niños. O sea, adoctrinar a los niños desde pequeños. ¿Para qué? Claro, ellos dicen que adoctrinando a los niños de pequeños van a ser hombres menos maltratantes en el futuro, pero la realidad es que eso es una mentira. No se va al contrario, no se quita la violencia, al contrario, se aumenta la violencia, porque entonces vamos a tener niños sexualizados.
que lo que van a querer es sexo, 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 y se olvidan de otras cosas que son importantes. Entonces se vuelven marionetas del Estado y marionetas de la gente. Este tipo de símbolos, cuando usted ve este tipo de símbolos, son pedófilos aquellos que quieren a los niños. Cuando usted ve este símbolo en las redes sociales y un niño esté bregando, vea este tipo de símbolos, esto es un pedófilo que le está tirando un gancho a un niño. ¿Eh? Esto es una forma de llamar la atención de un niño. Seguimos. Este otro símbolo son pedófilos que quieren a las niñas. Aquí son a las niñas. Lo mismo el niño a las niñas. Pero cuando ven este corazoncito así, que lo puede ver hasta en las cadenitas, y alguien lo tenga, sabe que algo cojea por ahí. Este otro símbolo, aquellos que quieren a los niños sin importar su género. Aquí es pedófilos que le gusta el niño, no importa cuál sea, si es una nena o un nene. ¿Entiende? Que no tiene preferencia. ¿Ok? Acompañar a los niños y vigilarles mientras navegan por la red, estar alerta cuando el niño muestre comportamientos distintos a los habituales o se muestre preocupado, puede darnos una clave para evitar males mayores. Vamos a expresar sobre los pañuelitos, que tanto se ven ahora los pañuelitos, y los vamos a identificar por los colores y qué significa cada pañuelito por sus colores. Vamos. Todos sabemos que la bandera multicolor que se está utilizando, que es el arco iris, es lo que identifica a la comunidad LGBTQ+, que es su logo. Lamentablemente han cogido ese lindo diseño que Dios creó para algo negativo. El pañuelo verde. Cuando usted vean el pañuelo verde, representa a quienes apoyan la ley de despenalización del aborto. Todo el que le gusta, todas las personas que apoyan el aborto se ponen un pañuelo verde en el cuello. Cuando ustedes vean eso, sea en el cuello o sea en las manos, cuando ustedes vean este tipo de persona, con eso sabe que esa persona se está identificando con el aborto. Pañuelo azul celeste es utilizado por quienes apoyan las campañas de Salvemos las Dos Vidas, es decir, que quienes se encuentran en contra del proyecto de ley del aborto. O sea, cuando ustedes vean este tipo de señal de pañuelo azul celeste, significa que son gente que están en contra del aborto y apoyan las vidas, tanto de la mamá como del bebé. Pañuelo naranja, junto al rojo, es uno de los pañuelos más recientes. El mismo pide un Estado laico donde la iglesia y el Estado estén separados. Aquí esto es más bien para señalar que la iglesia y el Estado están separados. El pañuelo violeta es el color del pañuelo que representa la lucha feminista en sí. Sin embargo, hay quienes lo utilizan en representación de ni una menos. En pocas palabras, este pañuelo trata sobre la feminista para el maltrato, hablando sobre el maltrato hacia las mujeres. El pañuelo rojo se utiliza como símbolo para pedir por una nueva ley de adopción. Aquí, cuando se están hablando de las adopciones de niños, que en muchos países hay, la comunidad ha crecido por la falta de padres. Lógicamente, entendemos que al haber tantas personas, porque no sé si se han dado cuenta, hay muchas mujeres que están pariendo hijos sin padre. Entonces, muchas veces cuando el hijo, porque esto es una realidad, cuando el hijo estorba, la mujer lo da en adopción o lo tira para el lado y el gobierno tiene que hacerse cargo de esos niños. Y esta bandera roja, este pañuelo rojo, habla sobre eso. ¿Ok? Tenemos también, aparte de eso, un himno que se ha creado para esto lo hacen las mujeres radicales, las feministas radicales, pero en sí lo que están queriendo decir, lo que volvemos a hablar, lo que esto lo que quiere hacer es que el hombre y la mujer no se junten, que el hombre se vea como malo y que la mujer es buena. Entonces, es una acusación en forma de himno
para acusar que todos los hombres, porque aquí el todo, volvemos a lo mismo, usan la palabra todo, cuando eso es falso, no todos los hombres son violadores, pero ellos, acuérdense que esto es una agenda para separar el hombre de la mujer y entonces utilizan este tipo de jerga o de himnos que han creado las feministas radicales para crear el problema y la separación. Otra cosa que se está trayendo son los símbolos inclusivos. El hombre y la mujer en un mismo baño, son unas ideas. Ya hay países donde no es que haya un solo baño, no es que haya un solo baño. El punto de todo esto no es que haya un solo baño, porque hay muchos sitios donde no hay espacio y hacen un solo baño. El problema muchas veces no es que entren dos personas, porque si entra una sola persona, sea de un lado o de otro, sea mujer o sea varón, y entran al baño sola, no hay problema. El problema es cuando entran dos personas de diferentes sexos. Ahí es que entra la situación, porque entre una de ellas se puede colar un violador, violar a la persona, tanto de hombre o de mujer, y crear la situación. Esto está hecho para crear esa situación. Esto no es para, o sea, la idea de la inclusión se ve muy, la palabra se oye muy bonita, pero la idea de todo esto es crear problemas. Detrás de todo esto lo que se crea es un problema, ¿entiendes? Que después el gobierno no puede resolver porque como así mismo hicieron la ley, hicieron la trampa. Por ende, cuando pasa eso, ¿qué van a pasar? Cuando entre un hombre y una mujer a un baño y sea violada la mujer, o viceversa, porque la mujer puede ser la violadora. Realmente sea, ¿ah? ¿Qué fuerza moral o qué fuerza de justicia hay para que ese hombre o esa mujer pueda emitir o pedir justicia por lo que le hicieron dentro de un baño? Eso es importante que se sepa que eso lo que va a traer es problemas. Y lógicamente también para que entren los trans, porque la idea es que los trans no tengan discriminación, que puedan entrar a un baño u otro. Eso es parte de las leyes que se están metiendo en eso. ¿Eh? Pero ojo a esto porque esto trae confusión a los seres humanos y hasta a los niños. Personajes y herramientas que son la base de la ideología de género. Vamos a hablar de los personajes y sus herramientas. Vamos a hablar de este personaje, todo el mundo ha hablado de él últimamente, George Soros, nacido el 12 de agosto de 1930 en Budapest, de nacionalidad húngaro-americano, en el seno de una familia judía. Busque que casi todas estas personas que están creando todos estos problemas y todas estas situaciones tienen descendencia judía. ¿Por qué será? Buena pregunta. George Soros es el más grande de exitoso especulador del planeta y en América. Y hasta los niños del jardín infante conocen su legendaria aventura, enmarcados en mundiales de capitales, experto financiero, manager e inversor de pesos en las arenas bursátiles de todo el mundo. Este tipo de persona es la que ahora mismo con su fundación Open Society está metiendo dinero para que esta ideología de género coja velocidad. La fundación que lo abrió se llama la Open Society Foundation, fundada por George Soros. Open Society Foundation es el mayor financiador privado del mundo del colectivo que trabaja en favor de los derechos humanos, la justicia y la democracia, con más de 20 fundaciones a nivel nacional y regional, así como ha propuesto el presupuesto anual en 2018 de más de 100 millones de dólares. O sea, esta fundación creada por él lo que hace es, acuerdo y le digo, todo esto trae una bola de humo. Claro, ellos tienen, lo que le dan a entender es que ellos trabajan por ayudar por los derechos humanos, pero detrás de eso lo que están creando es la separación, la división, ¿entiendes? Lo que quieren es controlar al ser humano. Detrás de todo eso, lo que quieren controlar al ser humano, porque ellos dicen que controlando al ser humano pueden hacer un nuevo orden mundial. Sobre el 10% de nuestros fondos se destinan a Europa, en Europa Occidental y los países donde la tradición democrática está bien establecida. Nuestros trabajos se han centrado en ayudar a gente, a los gobiernos a encontrar soluciones a los retos sociales, económicos, políticos
en un mundo globalizado que cambia rápidamente. Esto es lo que la agenda de la Open Society quiere hacer, meter dinero para supuestamente ayudar a los países que tienen problemas de orden social. Esto es lo que se ve, pero no es la realidad. De aquí se financia todo lo que sea llevar un nuevo orden mundial, como ejemplo, inmigración masiva, el aborto, los gobiernos diferentes, organizaciones de negros en Estados Unidos, etcétera. La Open Society Foundation fue fundada por George Soros, uno de los principales filántropos del mundo desde 1984 y ha donado en Estados Unidos 32 millones, 32 mil millones de su fortuna personal forjada en los mercados financieros. Open Society ha apoyado a personas y organizaciones por todo el mundo que luchan por la libertad de expresión, la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno y sociedades que promueven la justicia y la igualdad. Eso es lo que se está tratando de llevar, pero detrás de eso hay otra cosa. Estos aportes pueden ser enfocados en aquellas personas que sufren discriminación simplemente por ser quienes son. Oigan bien, simplemente por ser quienes son, como la población romaní y otros que son empujados a los márgenes de la sociedad convencional. De una idea. Soros empezó su actividad filantrópica en 1979 cuando le otorgó becas a personas negras de nacionalidad surafricana durante el apartheid. En la década de 1980 contribuyó a la promoción del libre intercambio de ideas en la Hungría comunista, proveyendo máquinas fotocopiadoras para imprimir textos prohibidos. Ojo. Al terminar la Guerra Fría, amplió su actividad filantrópica en los Estados Unidos, África y Asia y dio apoyo a una variedad de esfuerzos emergentes para generar sociedades más responsables, transparentes y democráticas. Aquí vemos la forma de financiación de Open Society. Esto es cambiante. Esto está atrasado un poco, pero esto ha cambiado. Ya estamos en el 2020 y esto cambia. 9 datos de Open Society Foundation. La primera, los 9 datos que Open Society está impulsando. En la actualidad, las fundaciones incluyen 23 fundaciones nacionales y regionales, cada una con su consejo asesor local, cuyos miembros supervisan el trabajo, defienden las propiedades de financiamiento para atender las necesidades locales. Segundo, la primera fundación que se creó en Hungría en 1984 y la más reciente se abrió en Myanmar en el 2016. 3. Las fundaciones aportan una proporción no mayor de 33% de financiamiento de la gran mayoría de las organizaciones en las cuales trabajamos y fin de asegurar que mantengan su autonomía, cuenten con una base financiera sólida para sus operaciones. Cuarto, la fundación es la segunda organización filantrópica privada más grande de los Estados Unidos después de la Fundación Bill y Melinda Gates. La tradición de donaciones filantrópicas por empresarios exitosos en Estados Unidos se remonta a personas como Andrew Carnegie y la familia Rockefeller y Ford. Todo este dinero, usted ve que todo habla de filantropía y todas estas cosas, pero detrás de todo esto muchas veces están creando los caos. Lo que pasa es que eso no se menciona, pero sí, hay información clara de que ellos financian, aparte de la parte de caos. Cuando ellos ven que un país no acepta la ayuda de ellos, ellos van a buscar la forma de buscar la contra para crear problemas. Porque estas cosas no es que si usted las quiere, no, se imponen. Y como la imposición de ellos es aplicar lo que ellos quieren, si un país rechaza esto, se le impone. Y si no lo aceptan, pues financian entonces la contra para tratar de tumbar y derrocar pueblo. Han derrocado gobernantes en muchos países. Quinto, la fundación ha sido la mayor fuente de financiamiento para incentivar de apoyo a las minorías romaní en Europa.
6. Desde 1993, las fundaciones aportaron decenas de millones de dólares en acciones de asistencia humanitaria y socorro durante las guerras en países de antigua Yugoslavia, sobre todo en Sarajevo durante el asedio en Sarajevo. 7. Hemos trabajado en los Estados Unidos en 1996. Nuestro programa estadounidense representa el 17% de nuestros trabajos de financiamiento, que incluyen transformar el sistema de justicia penal y las legislaciones sobre las drogas, el fortalecimiento de la participación democrática y la promoción de leyes humanitarias de la inmigración. Ve que, claro, ellos por un lado apoyan unas cosas y financian unas cosas que se ven bien, pero por otro lado, calladamente traen lo contrario, porque por un lado, ejemplo, apoyan a que no hayan drogas, pero por otro lado apoyan que la droga entre. O sea, es dinero que se juega en dos lados, ellos juegan en dos áreas, una para que se proteja y otra para que se deje entrar. 8. Una y otra vez, la Fundación ha proporcionado el debate de política sobre el tema controvertido en los cuales es común que otros donantes eviten adentrarse. Es para nosotros un motivo de orgullo trabajar con personas que sufren rechazo en la sociedad tan solo por ser quienes son. ¿Ves? Aquí que estamos lo que le estoy explicando. Que ellos apoyan a toda aquella persona que se siente rechazado. Y entonces ellos ayudan a que esa gente pueda entrar y desarrollarse. Nuestro nombre refleja influencia que la filosofía de Karl Popper tuvo en nuestro fundador. En su libro La sociedad abierta y sus enemigos, Popper sostiene que ninguna filosofía o ideología puede tener la última palabra sobre la verdad y que las sociedades solo pueden prosperar cuando permiten la gobernanza democrática, la libertad de expresión y el respeto de los derechos individuales. Vamos a hablar qué es la multiculturalidad, que eso es parte de la agenda de ideología de género. La multiculturalidad es la existencia de varias culturas que conviven en un mismo espacio físico, geográfico o social. Abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea religiosa, lingüística, racial, étnica o de género. Multiculturalidad es un principio que reconoce la diversidad cultural existente en todos los ámbitos y promueve los derechos de diversidad. Esto de la multiculturalidad se oye bonito, pero como expliqué anteriormente, la multiculturalidad tiene un problema, que cuando el Señor dividió a la gente allá en la Torre de Babel, a cada persona que se volvió en grupo, creó una cultura. Entiéndase que las culturas no se mezclan. Las culturas pueden convivir, pero no se pueden mezclar. Y esta multiculturalidad lo que quiere es mezclar. Por eso usted va a Nueva York, ejemplo, te traigo un ejemplo de Nueva York, y en Nueva York usted ve diferentes áreas, aunque están en Nueva York, pero cada cual está en su sitio. La comunidad italiana, la comunidad china, la comunidad negra, la comunidad blanca, todos viven en Nueva York, pero cada uno de ellos tiene su propia área. Y eso es lo que se trata en todo esto, de que eh, cada cual viva entre sí. Claro, puede haber una relación de amistad, de compañerismo entre eso, pero unirlas como tal y hacerlas como un grupo, no, no se puede. Eso es falso. No se puede. Solamente Dios es el único que puede unir a las grupos. Es Dios el que puede hacerlo, pero el hombre como tal no se puede unir. Por eso es que vienen tantos problemas, por eso es que vienen tantas situaciones, porque cuando dos personas se unen, que son de diferentes etnias, que tienen diferentes culturas, tiene que haber un acuerdo para que se puedan unir, un acuerdo entre ambas partes. Entonces, si ese acuerdo no se da, hay problemas. Por eso es que muchas veces la violencia hacia la mujer y hacia el hombre viene de eso. Y eso es lo que muchas veces no se quiere hablar ni se quiere decir. Que ese tipo de mezcla, cuando se hace
humanamente hablando, no funciona. Entonces, si no hay una, un ceder, porque el punto de todo esto es que hay que ceder. ¿Quién cede? ¿Por qué cede? Y entonces hay etnias que su cultura es tan arraigada que no se puede ceder. Entonces se vuelven muy preponderantes y entonces lo que hace es que oprimen a la otra cultura. Por ende, el multiculturalismo es una falacia que ellos impulsan, pero en realidad cuando en papel se oye bonito, pero cuando lo se lleva a la realidad no es verdad. Eso no funciona. Y eso las estadísticas lo dicen. Si usted busca las estadísticas eh, de, 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 de asesinato, busca las estadísticas de maltrato, usted se da cuenta que uno de los factores más grandes de ese tipo de violación es cuando son dos etnias diferentes, dos personas de diferentes países. Seguimos. Según la psicología o la antropología cultural, la multiculturalidad es una constatación de que coexisten varias culturas en un mismo espacio geográfico o social, pero no implica necesariamente que exista una influencia o un intercambio importante entre ellas. ¿Eh? Es por ello que la multiculturalidad puede verse en la formación de comunidades aisladas, como, por ejemplo, los barrios italianos, los barrios chinos o los palestinos, que existen en algunas grandes ciudades, sin o con poco contacto con la comunidad local. ¿Mm? Cuando las comunidades logran mantenerse en un intercambio en respeto y tolerancia, los expertos lo llaman multiculturalismo. Han financiado la migración masiva, que esto ha hecho Open Society, ha financiar la inmigración masiva. ¿Eh? Porque ¿cuál es el punto de crear inmigración masiva? Llenar al país de otras personas de otra etnia. Y eso lo que crea es problema y disloque en la cultura. La cultura que está en base, cuando viene una gente masivamente sin control, eso crea disloque, crea problemas y crea unas situaciones bien difíciles que a veces el mismo país no lo puede. Y la idea de todo esto es derrotar las culturas y crear gente como zombies. Es el punto de todo esto al final. Hacia otros países en control. El deceso de la natalidad y todo aquello que rompa las barreras de entre países. ¿Ves? La idea de todo esto de la migración masiva es crear el deceso de la natalidad, porque lógicamente el ser humano no se quiere unir con el otro y eso crea baja natalidad y otra cosa, mueren muchas personas y también crean barreras y tumban toda barrera que cree entre países. La familia Rockefeller, este es otro tipo de familia que está impulsando todo este tipo. Estos son gente que tienen dinero, que están impulsando toda esta ideología de género porque les conviene. Ellos hablan de que el capitalismo es malo y eso, pero ellos son más capitalistas que los mismos capitalistas. Ellos son un capitalista escondido detrás de un comunismo o de un izquierdismo. ¿Eh? Porque todo esto lo que quieren es generar dinero. Aquí detrás de todo esto lo que hay es dinero. Dinastía norteamericana de hombres de negocio famosa por su riqueza y por sus actividades filantrópicas. John D. Rockefeller, 1839 a 1937, su fundador fue un comerciante establecido en Cleveland que percibió tempranamente, el futuro económico que podía tener el petróleo de Pensilvania y se instaló allí una refinería en 1963. Planned Parenthood, que lo hablamos anteriormente, es la que está patrocinada por los Rockefeller. Y existe de dos formas, y existen dos formas de interrumpir un embarazo: el aborto realizado en una clínica y la píldora abortiva. Ambas son seguras y muy comunes si estás embarazada y completando la posibilidad de abortar. Es posible que tengas muchas preguntas. El tipo de aborto que elija depende de la situación y preferencia personal. Algunas de las personas eligen el aborto realizado en una clínica
porque quieren que el procedimiento se realice en un centro de salud con enfermeros, médicos y personal capacitado que esté apoyando en todo tiempo. Con la píldora abortiva, el aborto se hará en su casa. Aquí vemos que Planned Parenthood lo que quiere son abortos, y ya lo hemos hablado, no tenemos que tocar mucho esto, pero solamente refrescar la mente, lo que quiere son abortos, no importa cómo sea. ¿Por qué el aborto? Porque detrás del aborto hay dinero, y detrás de ese dinero es porque estos fetos se venden para cuestiones científicas, para ellos después que hacen el aborto, todas las partes y todas las cosas que hacen de ese niño que han matado, se le venden a compañías de índole manufactureras de salud, vamos a decir, de salud, porque de ahí se sacan las vacunas, de ahí se sacan un montón de cosas que se utilizan para llevar estudios de diferentes tipos. Y la idea es que con el aborto ellos ganan dinero. Todo esto. Entonces, la píldora abortiva que se eliminó por un tiempo, que le decían la píldora del próximo día, era que si una mujer había tenido una relación con un hombre y se entendía que podía haber quedado embarazada, pues con la pastilla ella lo tiraba. Los abortos realizados en una clínica son más rápidos que la píldora abortiva, mientras que el aborto con medicamento puede tardar hasta 24 horas en completarse. El aborto realizado en una clínica demora entre 5 a 10 minutos. ¿Eh? La doctora y enfermeros o terapeutas del centro de salud pueden ayudarle a decidir cuál tipo de aborto es más apropiado con esto. La organización promueve las clínicas de aborto a través del mundo, propulsando por las sociedades económicas, porque esto es dinero. Otra compañía que está haciendo esto es la Federación Internacional de Planificación de la Paternidad, por sus siglas en inglés, IPPF. Trabaja para organizar que todas las mujeres, niñas, tengan los derechos humanos a elegir estar embarazada o no, y continúen brindando y apoyando servicios de atención al aborto legal y seguro. Dicen, estamos comprometidos a reducir el número de muertes de mujeres y niñas que se ven obligadas a recurrir a métodos de aborto inseguros. Haga lo que el aborto sea y hagan que el aborto sea más seguro. Hacen que el aborto sea legal para todas las mujeres y las niñas en todas partes. Este tipo de cosas, lo que crean es que te hacen ver que todo es seguro, pero en realidad, mentira, no es nada seguro. Ya lo vimos en un video. Lo que quieren es dinero. Esto lo que genera es dinero. Y la persona lo que es un producto. Ya eso se dijo. De hecho, ahí usted puede buscar en YouTube, hay enfermeras que han salido de clínicas de aborto y están diciendo lo que es la realidad. Y no, lo que promulgamos es que no, las mujeres no se hagan aborto, porque eso es lo que trae muchas muertes de los dos. De eso está probado que no se debe hacer. El Fondo Monetario Internacional, con sus siglas en FMI, fue creado en julio de 1944 durante la conferencia de acuerdos de Bretton Woods, a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó a existir oficialmente el 27 de diciembre de 1945, cuando los primeros 29 países ratificaron el convenio correspondiente. El IPPF, el FMI, es una organización que lo que hace es hacerle préstamo a los países para ayudar en sus economías. Claro, también esto es una herramienta que se utiliza para coger a los países y estrangularlos. Entendemos que eso es, muchos de ellos estrangularlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que ayuda a todas estas cosas es que si ellos quieren que se implante un derecho, una ley, algo que sea en contra del ser humano, ellos a los gobiernos los presionan. Te damos chavo si tú apruebas esta ley. Es una forma de extorsión. Y a muchos países lo están extorsionando para que aprueben el aborto, aprueben la ideología de género y otras cosas más. Ojo con eso. Entre los objetivos que estaban a impedir eran las grandes potencias económicas cayeran en nuevos de las situaciones de los 30 años
durante un periodo donde las devaluaciones de la moneda y las decisiones sobre política económica han creado enormes tensiones internacionales. Familia Rothschild. La familia Rothschild es una de las dinastías europeas de origen judío, oigan, alemán, que descienden de Meyer Amster Rothschild y que estableció sus negocios bancarios en la década de 1970. Los Rothschild, luego de su fortuna a sus 5 hijos, legó su fortuna a sus 5 hijos, quienes crearon una familia internacional influyente de banqueros en Viena, Londres, Reino Unido, París, Francia, Nápoles, Italia, Frankfurt, Alemania. Escribe en un portal ruso también Sloan. En 1798, a la edad de 21 años, Nathan Meyer Rothschild se fue de casa para establecer Inglaterra en su primer momento en Manchester, donde fue comerciante textil con una reputación de ventas agresivas y con mercancía a precios competitivos. En 1809 trasladó su base hasta la ciudad de Londres, tomó locales de suburbios en New Court y en ellos desarrolló una modesta actividad bancaria, negociación de letras y cambios de préstamos hacia el extranjero. En su mejor negocio llegó hasta 1814, cuando él y sus hermanos fueron comisionados por el gobierno británico para recaudar los fondos necesarios para Gran Bretaña en sus aliados para derrotar al emperador Napoleón. De hecho, el documento al servicio para aguantar la teoría de cooperativa que especula que los Rothschild han financiado guerras a conveniencia a lo largo lo largo de los años para salvaguardar intereses económicos. Esto no está comprobado, pero sí hay ese tipo de... Henry Kissinger, político y diplomático estadounidense, Friedrich salió en Alemania en 1923, su origen judío, otro judío más, le obligó a se obligó a Alemania con su familia para escapar de la persecución nazi en 1938. En 1942 obtuvo la nacionalidad americana, pero el hecho de no haber nacido en Estados Unidos pensaría siempre sobre su futuro, cerrándole las posibilidades de ser candidato a la presidencia. Estudió ciencias políticas y se dedicó a la enseñanza en las universidades de Harvard antes de pasar a la política activa en manos del Partido Republicano. El presidente Nixon aprovechó su conocimiento de la política internacional, nombrándoles asesor para asuntos de seguridad nacional en 1968. La brillantez con la que ejerció su labor hizo que en 1973 se nombrara secretario de Estado, ministro de Asuntos Exteriores, cuando Nixon hubo de dimitir, forzado por el escándalo Watergate, y le sucedió el vicepresidente Ford, 1974 a 77. Este mantuvo a Kissinger al frente de la política exterior. Henry Kissinger fue el que trajo el documento NSSM 200, que es, en resumida, es un problema que tenía Nixon, o sea, una preocupación sobre los asuntos de el tercer mundo, en este caso los países en emergentes, de que pudieran en algún momento crear una dictadura y tumbar a Estados Unidos. Y al verse en ese miedo, pues se creó ese reporte que él creó, donde él da unas especificaciones de qué se había que hacer para suprimir que esos países no se levantaran. Todavía hasta la fecha hay países que todavía están sometidos a este tipo de asuntos que Kissinger escribió. El memorándum de estudio para la seguridad nacional N200 o NSSM 200 en 1989, estos documentos fueron desclasificados. Esto permitió descubrir cómo el informe Kissinger recomendaba al ejecutivo del gobierno Richard Nixon a declarar máxima prioridad de control de natalidad en 13 países. Brasil aparecía en el primer lugar
Los otros países eran India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia. Se alegaba que la explosión demográfica era una de las amenazas para la seguridad de Estados Unidos, entre las otras cosas, y recomendaba en las agencias del gobierno de Estados Unidos no usar el término control de la natalidad para no asustar a los políticos, sino expresiones como planificación familiar o paternidad responsable. El objetivo era garantizar el acceso de los Estados Unidos a la materia prima de esos países, minimizados por el consumo interno de ellos. Garantizar el acceso a 85 países de la población a los servicios de anticonceptivos y planificación familiar. La Organización de Naciones Unidas, Organización de los Estados de la OEA, Organización de los Estados Americanos, es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., en octubre de 1889 y abril de 1890. En esta reunión se acordó crear la Unión Internacional República Americana, que empezó a tejer una red de disposiciones institucionales que llegarían a conocer como Sistema Interamericano, el más antiguo del sistema institucional internacional. Robert McNamara, 9 de julio de 1916, nació el 6 de julio de 1909. Fue el ejecutivo de negocios estadounidense y el octavo secretario de la Defensa de los Estados Unidos, sirviendo desde 1961 hasta 1968 bajo la presidencia de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson. Jugó un papel importante en la intensificación y la participación de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. McNamara fue responsable de la institución de análisis del sistema y las políticas públicas, que se convirtió en la disciplina conocida hoy como análisis de políticas. Robert McNamara, que fue ministro de Defensa de los Estados Unidos, miembro de la trilateral, responsable de gran parte de la guerra de Vietnam, después durante largo tiempo, presidente del Banco Mundial, sostenía que era más útil invertir $1 en control de la natalidad que $10 en ayudar al desarrollo. Es un claro exponente de esa política antinatalidad. Vemos aquí gente que, volvemos, tienen la agenda del enemigo de las almas, de controlar la población, de que la gente no nazca. ¿Ves? Por eso le decimos que la ideología de género también tiene parte de este tipo de filosofía agarrada para evitar la natalidad. Y este es uno de sus personajes. Thomas Malthus, Robert Malthus, Duncan, 14 de febrero de 1766, en Bath, 29 de diciembre de 1834. Fue un erudito británico que, con polémicas teóricas de teoría, ejerció una notable influencia en el ámbito como la economía, la política y la demografía, quien ofreció una base pseudocientífica para la idea de que la reproducción humana siempre supera los recursos disponibles, siguiendo esta evaluación pesimista e inexacta de las capacidades del ingenio humano para desarrollar nuevos recursos. Malthus abogó por las políticas opresivas que llevaron a la hambruna a millones en India y Irlanda. Vemos cómo este tipo de personas con sus ideologías han movido el miedo a través del mundo, diciendo de que los recursos del mundo se iban a acabar si esa gente seguían naciendo. ¿Ve dónde está el miedo? Donde está el enemigo de las almas haciendo estragos. Y con esta filosofía han tratado y han logrado en algunos países de que la natalidad no se dé. Por eso es que en estos tiempos, si usted ve los nacimientos, hay mucho menos nacimientos que hace 20 años atrás. Y esto es parte de esa filosofía que está entrando, que está en la ideología de género, y esta gente han sido los pilares de ello. Existe una sola corriente ideológica que atraviesa una colección aparentemente dispar
de movimientos políticos científicos modernos nocivos que van desde el militarismo, el imperialismo, el racismo y la xenofobia, y en ambientalismo radical, hasta el socialismo, el nazismo y el comunismo totalitario. Estas ideologías de antihumanismo, las creencias de que las razas humanas es una horadara de alimañas, cuyas aspiraciones y apetitos ilimitados ponen en peligro el orden natural de las medidas tiránicas, son necesarias para restringir a la humanidad. Todo esto es dinero, hermanos, todo esto es dinero. Toda esta gente está mirando todas estas posiciones desde el punto de vista económico, no verdaderamente de la humanidad. Aquí el humanismo no vale nada. Aquí lo que vale es la economía. Y ellos, viendo estas cosas, pues oprimen al pobre. Pero recibirán su castigo porque Dios no se va a quedar sin dar, porque Dios apoya en su palabra. Si leemos la Biblia, Dios apoya a la persona pobre y ve las cosas malas que los hombres hacen hacia los pobres. Si bien el argumento Matus de que el crecimiento de la población humana conduce invariablemente al hambre, a la pobreza, está claramente en desacuerdo con las evidencias históricas que muestran que los niveles de vida globales aumentan con el crecimiento de la población. Persistió e incluso ganó fuerza entre los intelectuales, líderes políticos en los siglos XIX y los XX. Su manifestación más perniciosa en la última década ha sido la doctrina del control de la población, famosa por el ecologista Paul Ehrlich, cuyo exitoso tratado antihumanista de 1968, The Population Bomb, ha servido como la Biblia del neonaturicismo, nautosianismo. La palabra difícil. En este libro, Erich advirtió sobre la superpoblación y abogó porque el gobierno estadounidense adopte estrictas medidas de control de población tanto a nivel nacional como para países del tercer mundo que recibieron ayuda exterior estadounidense. Cabe señalar que Erich es el menor y colaborador frecuente de John Holden, asesor científico del presidente Obama. ¿De dónde estamos cayendo? En Levítico 18:24. En ninguna de estas cosas os amancilléis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Así dice el Señor sobre esta gente. ¿Cuándo es género? En cuanto al género, vamos a hablar ahora del cuanto al género. Vamos a ver qué. Por lenguaje inclusivo, en cuanto al género, se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito, sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular, sin perpetuar el estereotipo del género. Volvemos a lo mismo, cuando se habla de género, cuando esta gente hablan de género, si lo vamos al punto de vista científico y cómo está puesto, es que el género habla de grupo. Se habla de género animal, género humano. Estamos hablando de grupo. Pero dentro del grupo de género, entonces están las diferencias. El hombre, la mujer, en el animal, la hembra y el macho. ¿Me entiendes? Pero la ideología de género lo que quiere es eliminar esas dos palabras de sexo para quedarse en el género. ¿Por qué? Porque lo que quieren crear es que el género sea un neutro. Lo que la palabra en la definición de ideología de género es un neutro. ¿Por qué un neutro? Vuelvo a explicar lo que expliqué antes, porque ahí entran, se abre una puerta para que entren otro tipo de supuestos géneros que hay. Y como la ONU ha determinado que hay un montón de géneros, pues según la persona se perciba, pues entonces se actúa. Entonces, este tipo de crear el género, pues entonces entra en la inclusividad dentro de los grupos. Entonces ya no se puede hablar de sexo, sino hay que hablar de género. ¿Por qué?
porque entonces ellos quieren introducir ese tipo de otras formas de vida que la persona se auto, se autoperciben. Entonces la sociedad tiene que aceptar eso. Ya no es si lo quieren, es imposición. ¿Ves? Y el género, en la ideología de género, significa neutro. Dando que el lenguaje es uno de los factores clave que determinan las actitudes culturales y sociales. Emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir los prejuicios de género. ¿Ves? Eso es lo que quieren traer, que promover la igualdad de género. Pero en sí eso es mentira porque crearla, cuando usted habla de igualdad, si usted define en un diccionario igualdad, son son dos cosas, en este caso, vamos a ponerlo así, iguales. Las mismas características, la misma forma, el mismo estilo, el mismo alto, todo. Eso es lo que significa igual. ¿Ves? Pero esta gente quiere cambiar el igual por meter esto en la ideología de género. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir? Que el hombre y la mujer son iguales. ¿Ves? Aunque biológicamente la biología sigue diciendo que no son iguales, pero ellos quieren decir que son iguales. Por eso es que ellos le han metido la idea a las mujeres. La idea es meterle a las mujeres que son igual que el hombre ¿cuál es la idea? Que la mujer no mire al hombre como hombre, ¿entiendes? Y los hombres le cojan miedo a las mujeres porque tienen poder político. Y eso crea perjuicio. El perjuicio ahora es más fuerte que lo que había antes. En la sección titulada Orientaciones se presentan distintas recomendaciones para las que las personas de las Naciones Unidas empleen un lenguaje inclusivo en cuanto al género, en todo tipo de situación, comunicativa, oral o escrita, formal o informal, con un público tanto interno como externo. En la selección titulada Actividades y recursos se recopila material de formación para poner las orientaciones en práctica, detalles sobre el curso de formación afines y otros recursos sobre el tema. Justicia, la justicia y las leyes. Vamos a hablar de la justicia y las leyes. Aquí que está la joyita de esto. Hace 15 años atrás no se pensaba en esto porque los homosexuales vivían vidas libres de compromiso y la sociedad no les daba importancia. Pero a finales del siglo XX, como que el momento, como una ola, las cosas comienzan a cambiar. Ya entrando en el siglo XXI, viene que ahora, si quieren casarse, forzando a la sociedad a aceptar esta nueva postura de igualarse al matrimonio heterosexual. Eso es así. Antes no se le daba importancia a eso, ellos tenían una vida libre, hacían lo que querían, pero ahora se le ha cambiado porque ahora que ellos quieren derechos, ellos quieren tener las mismas, los mismos derechos que tiene la familia heterosexual. Pero legalmente, digo, si se cambian, ¿verdad? Por medio de la legislatura, pues sí, pero en realidad no necesitan nada de esas cosas porque no son un matrimonio. Porque cuando definimos matrimonio, sabemos que el matrimonio viene de matriz. Por ende, es para crear, para procrear. Y dos hombres o dos mujeres no procrean nada. Igual decimos, como en electricidad, dos polos iguales se repelen, dos polos opuestos se atraen. Las políticas izquierdistas ha impulsado, usando la ideología de género, en el matrimonio homosexual, influyendo en los políticos de diferentes países a legislar leyes, cambiando la constitución para agregar dentro del área donde se señala el matrimonio, forzando a incluir el matrimonio del mismo sexo. En el año 2000, Holanda fue el primer país en añadir el matrimonio homosexual. Salmos 42:7. Un abismo llama a otro a la voz de su cascada. Todas sus ondas y todas sus olas han pasado sobre mí. Aquí habla el Señor de que un pecado trae otro y un pecado sigue al otro. Ya que ya de antes habían aprobado la prostitución
y la droga, la adicción al cual en las áreas diseñadas para que las personas que consumen estos productos vayan y no son penalizados por esto. Estamos hablando de Holanda, que al ver esta situación y no pelear con ellos, lo que hicieron fue que crearon apoyaron. Decimos que Holanda, en vez de luchar contra esto, pues se dio a las presiones políticas y entonces, como no pudieron, hay un dicho que mal dicho que dice que si no puedes con él, únete. Entonces, pues para crear una situación, no crear más problemas, pues lo que hicieron fue que crearon unas áreas exclusivamente para la prostitución. ¿Sabes? No puedo pelear contra ella, pues entonces la pongo. Claro, pusieron en un sitio aparte, todo el que quiera ese tipo de trabajo o de servicio, pues va a ese sitio y pide lo que desea, como si fuera un restaurante, a pedir, que uno va a pedir una comida, se sienta allí una comida. Pues lo mismo pasa con la prostitución. Y eso, creo. Pero eso no ha bajado. Hay pruebas fehacientes de que no ha bajado ni la incidencia criminal, ni ha bajado los abusos, ni ha bajado nada. Al contrario, ahora se está a la libre, eso se ha aumentado. Claro, ellos lo tapan, esas credenciales se tapan, esos sistemas se tapan para no escandalizar a la gente, pero sí, si se buscan los estudios, hay estudios que dicen que se ha aumentado, al contrario, se han aumentado más los maltratos hacia la mujer. En el 2003, Bélgica también hizo lo mismo, siguiendo a su vecino de Holanda. No tuvo ninguna repercusión porque eran países que ya venían, que tenían tendencia a esa inclinación, tendencias a inclinarse a esos pecados. Fue una base para que la ideología de género, pero para el mundo no fue un impacto. En el 2005 hubo dos sucesos en dos países simultáneos que sí crearon un impacto mundial. En Estados Unidos, estado de Massachusetts, se aprobó el matrimonio del mismo sexo y se esperaba que los demás estados hicieran lo mismo. Claro que no fue así, porque cuando se hacía referéndum para lo que el pueblo votara sobre la postura sí o no, el no ganaba ampliamente en todos los otros estados, aparte de algunos estados que son liberales, no ganaron masivamente. Entonces, tuvieron que utilizar al Tribunal Supremo para que se añadiera el matrimonio del mismo sexo como parte de las leyes del matrimonio. O sea que, como no pudieron ganar por medio de los votos, pues fueron a través de a través del Supremo para obligar entonces a incluir dentro del currículo de la Constitución el matrimonio del mismo sexo. Otro país que aceptó el matrimonio del mismo sexo fue España, donde también la ideología de género ha acogido una gran fuerza y velocidad en aprobar por legislación otras ideas que vienen con esta filosofía. Por ejemplo, el Estado quiere quitar la patria potestad de los padres. O sea, todo esto viene por lo que se ha aprobado. La educación de los hijos, la economía entre parejas, que no hayan familias y el sexo libre. Todo esto cuadra dentro de lo que España aprobó. Así que todas estas cosas están puestas en el ojo público. Seguimos. La ideología de género, con la condición de violencia de género, lo que busca es crear una batalla entre el hombre y la mujer. Estas leyes solo ven a la mujer como víctima y al hombre como agresor. En cualquier forma que el hombre se ponga es el malo. Sí que hay hombres maltratantes, pero no es la totalidad como quieren que se vea. Volvemos a lo mismo lo que hablamos ahorita. Estas ideologías lo que quieren ver al hombre como malo. Todos los hombres son malos, todos. Cuando dicen todos, todos. Pero no es así, es una mentira. No todos. Hay algunos malos, pero no todos son malos. Pero ellos quieren ver que todos son hombres malos porque la idea es que el hombre y la mujer, el fin de todo esto es que el hombre y la mujer no se junten, no hagan pareja.
Acuérdense que el hombre en la imagen es el Dios vivo, entonces ya saben por dónde viene el ataque. La violencia de género, lo que es el hombre es culpable y eso se ve en las decisiones de la corte. Ejemplo, acuérdense que el hombre fue creado a imagen de Dios y por ende el enemigo quiere destruir la imagen de Dios en el hombre. Esa es la idea. Si una mujer acusa a un hombre de violencia y lo acusan de un delito grave, el policía tiene que arrestarlo y llevarlo ante el juez. Si no hay un juez, va preso hasta que lo vea un magistrado. Y tiene que probar con muchas pruebas que es inocente. Por el contrario, si un hombre acusa a una mujer, no va presa porque se constituye en una falta y las faltas no llevan a la persona a la cárcel y tiene todo el derecho del gobierno a ser bien defendida. Esa es la diferencia. La ideología no ve a la violencia de la mujer contra la mujer. Fíjense qué cosa. La ideología no ve la violencia entre mujer y mujer, ni de hombre contra hombre, ni de hijos contra padres. Solo el hombre contra la mujer. Solo se penaliza bien duro como si fuera un asesinato. Si un hombre o una mujer decide cambiar de sexo, uno puede acordarle, si un hombre cambia de sexo, uno puede acordarle que los que son, porque no se le puede acordar de lo que son, porque aunque tengan la razón y la biología la sostenga como él se vea según su perspectiva de género, su voluntad, usted tiene que verlo como él quiere que lo vean. Si no, usted puede ser multado o en casos más fuertes puede ser hasta arrestado. Aquí la perspectiva de género es la que está trabajando. Ya va a llegar un momento donde usted no puede decirle a una persona, si usted es un hombre vestido de mujer, decirle tú eres hombre, o viceversa, una mujer vestida de hombre, decirle tú eres mujer. No, tú tienes que decirle como ellos se ven. O sea, es obligatorio. Aquí que va a venir la persecución a la iglesia porque va a ser obligatorio, ¿me entiende? Y el problema es que uno no puede mentir, porque uno lo que ve es lo que ve. Pero ellos, como ellos quieren que uno los vea como ellos quieren que se vea, entonces ahí que viene la persecución. Ojo con eso. Hay casos de hombres que son violadores arrestados y para no tener que ir a las cárceles de hombres dicen que se sienten mujeres. Entonces se les aplica la ley de identidad de género y lo pueden enviar a cárcel de mujeres y viceversa con la mujer. Esto va a suceder en un futuro. Si la ideología de género se plantea, se establece que un hombre que lo vayan a acusar por X o Y razón y dice que se siente mujer en vez de hombre, automáticamente el magistrado tiene que cambiarlo de área. Ya no lo puede llevar a la cárcel de hombres, sino va a la cárcel de mujeres y viceversa. Ya ha habido varios casos de eso en otros países donde ha habido hombres que lo han cogido violando y cuando los acusan, se dice que son mujeres y han caído en cárceles de mujeres. Ejemplos de perspectiva de género personal. Vamos a hablar con eso. Aquí estamos. Karen White, condenada a cadena perpetua al violador. Se declaró transgénero y fue recluido en una cárcel de mujeres donde abusó de las presas. ¿Ves? Esto es un hombre que se vio arrestado, lo que estábamos hablando, y para evitar caer en la cárcel de hombres, dijo que era transgénero y automáticamente le aplican la ideología de género y la perspectiva de género y lo enviaron a una cárcel de mujeres, con las consecuencias ya dichas, que también cogió y violó a las mujeres que estaban en la cárcel. Karen White estaba en detención preventiva por 3 violaciones que había perpetrado como hombre cuando se llamaba Stephen Wood. Bajo ese nombre ya había cumplido una pena de 1 año y medio en cárcel por la conducta obscena contra un menor. ¿Ves? Pero a pesar de no haberse sometido a cambio de sexo y conservar sus genitales masculinos, las autoridades aceptaron su condición de transgénero y evitar una cárcel y enviarla a una cárcel de mujeres para cumplir con el resto de su condena. ¿Sí? Autoridades carcelarias en el Reino Unido han adoptado guías recomendando que, en general, el sitio de reclusión de personas debería coincidir
con el género que se expresan. ¿Ves? Es que es lo con el que se expresan, no con el biológico, sino con el que se expresan. Eso va a traer mucha confusión y van a tener que buscar muchos psicólogos porque va a traer muchos problemas en los gobiernos. White de 52 años, quien se viste como mujer y usa maquillaje, se autodefine como transgénero. A los pocos días de encarcelamiento, sin embargo, se aprovechó de su cercanía a las reclusas para asaltarlas sexualmente. White ya ha admitido en dos de los 4 acusaciones por incidentes que ocurrieron entre septiembre y noviembre del año pasado y que involucran acoso sexual. Doble vulnerabilidad. El debate se centra en sí las declaraciones personales de género, que es suficiente para que una transgénero sea recluida en una cárcel de mujeres. ¿Eh? Los grupos que se oponen a esa autodefinición alegan que le darían a hombres quedarían a hombres haciéndose pasar por mujeres transgénero, transexuales, acceso a mujeres vulnerables como las que están en prisión. La activista defensora de los derechos de las personas transgénero, sin embargo, señala que los presos de la comunidad ya se encuentran entre los reclusos más vulnerables y han quedado defraudados por el sistema. Encerrar a violadores en cárceles de mujeres entre reclusas vulnerables que incluyen víctimas de violación es como poner al zorro entre el gallinero, escribió en una columna de Time. El columnista cuestionó que la seguridad de las mujeres sea menor importante que la expresión de género. Sissy McDonald, la transexual negra, encerrada en una prisión de hombres que se convirtió en un emblema para la comunidad LGBTQ. Por lo pronto, para Janice Turner, columnista del diario británico The Times y The Guardian, el caso de White, los antecedentes estaban a la vista de todos para evitar esa transferencia. Cambio de sexo y cambio de cárcel. Cuando Karen White compareció frente al tribunal del magistrado en la ciudad de Lens en julio pasado, declaró que no había asaltado a las reclusas porque no les atraían las mujeres y que sufría de disfunción eréctil. No obstante, una de las violaciones por las cuales fue condenada sucedió cuando estaba en su etapa de transición de hombre a mujer. Frances Cook considera que cualquiera que haya cometido crímenes sexuales o violentos contra mujeres que quiera ser transferido, pero que no ha completado el cambio de sexo, o sea, todavía tiene su pene y sus hormonas masculinas, no debería ser colocado en una cárcel de mujeres, según una investigación de la BBC. En los 125 presos transgéneros en las cárceles británicas, 60 son criminales sexuales. Ve cómo está esa ollita. Se cree que unos 25 ya están en cárceles de mujeres y otros 34 presos que nacieron hombres y que viven con mujeres están en cárceles especiales masculinas para criminales sexuales. Muchos han solicitado transferencia a prisiones femeninas según las autoridades carcelarias. El Ministerio de Justicia se ha disculpado por no tomar en cuenta la historia de ofensas de White y dijo que estará revisando sus procesos de evaluación. Un portavoz del servicio carcelario expresó que aunque velamos por manejar contacto y de acuerdo a las leyes, todos los prisioneros, incluyendo los extranjeros, tenemos claro que la seguridad de todos los presos debe ser nuestra absoluta prioridad. ¿Qué hacer con tu hijo que se quiere vestir de princesa? Cuando los padres de Luis no estaban en casa, el pequeño de 7 años se vestía con los disfraces de su hermana. La primera vez que la mamá lo vio, se asustó y pensó, ay, mi hijo, le gusta vestirse como mujer.
soy un niño princesa y me encanta ponerme vestidos y amo los colores rosados y rojos, le dijo el pequeño cuando tenía 5 años en el 2011 a la cadena NBC. Tenemos que ver, la primera reacción de su madre ante sus gustos fue como se manifestó en la NBC, reencauzarlo para que jugara con un camión o para que leyera cuentos, ciertos libros, y cuando Dixon le dijo que quería vestirse de princesa para Halloween, se resistió. Pero fue su hijo mayor el que, con una pregunta que surgió, que quién estaba teniendo un problema con la situación, era ella y no su hermano. La pregunta que hablé fue: mamá, ¿por qué no puedes simplemente dejarlo ser feliz? Esto está pasando, pero hay que entender, y por eso, hermanos, tenemos que orar mucho por los niños, por la niñez, porque el enemigo está atacando a la niñez de una manera brutal. Y todas estas cosas se están viendo. Claro, si fueran gente cristiana, pues lógicamente buscar de Dios y Dios haría el cambio. Y a veces los niños por curiosidad, muchas veces por curiosidad toman ciertas decisiones y ciertas cosas pues por curiosidad, pero la mayoría de las veces probado y dicho por científicos, por psicólogos, vuelven a caer en su sitio. O sea, no es que tengan, pero la ideología de género, ahí no viene el problema, la ideología de género quiere que eso no sea así. Por eso es que quiere quitarle la patria potestad a los padres, para que los padres no puedan tomar decisiones sobre sus hijos, sino que sea el Estado el que tome las decisiones. Ahí es que está la maldad de todo esto. Sebastián Spark, como muchos padres primerizos, Sebastián Spark sabía que el cuidado de su hijo llegaría con muchos desafíos. Sin embargo, la mayoría de los padres primerizos no dieron a luz a su bebé, tampoco amamantaron, ni él tiene que soportar las miradas de extraños cuando salen de compras con su esposa y su hijo. Bastian Spark es una mujer transgénero. Cuando un niño es transexual, este es tu cuerpo, no hay nada que te avergüence. Esperaban que su bebé, Rosie, fuera una niña, pero sus padres vieron lo que parecía ser un pene. Eric recordó haber aprendido cuando estaba obteniendo su doctorado sobre su bebé nacido con genitales, que no eran típicamente hombres o mujeres. Se dio cuenta enseguida de que Rosie era como esos bebés, que quería que pusiera a la bebé en mi pecho de inmediato, porque la tenía, por, porque la tenía que me sacrifiqué, y me sacrifiqué mucho en ese momento y no lo hicieron, dijo Stephanie, recordando este día en el 2012, y estaba asustada. Los médicos cubrieron a Rosie con una manta y la llevaron al otro lado de la habitación durante lo que pareció un largo tiempo, dijo Eric. Cuando regresaron, ofrecieron lo que sabían. Rosie tenía genitales atípicos y se necesitaban más pruebas para determinar si era genéticamente una niña o un niño, y si tenía una condición médica grave, cuenta Eric. Básicamente el paso de un momento muy festivo y muy emocionante y muy aterrador para Eric, dijo Eric. Salmo 37:40. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Salmo 50:15. E inevocablemente en el día de la angustia, líbrame y tú me honrarás. Te libraré y tú me honrarás. Aquí está hablando que el Señor, si clamamos al Señor en un caso como ese, Dios nos va a librar, nos va a dar la solución. Pero es que el hombre tiene que clamar a Dios, porque Dios es el que nos da la sabiduría, nos da el entendimiento y nos da la corrección para poder salir adelante de este tipo de problemas. Sin Dios nada podemos hacer.
El hecho de que, de que España es una influencia hacia el sur, hacia Sudamérica, se pensaba que estando unido fuera de la, fuera, fuera la que fuera la influencia, pero al ver no fue así, al ver que no fue así, viendo que sus posturas no fueron promovidas, entonces España tomó el liderazgo para ser la sede y promulgar esta doctrina a Sudamérica. Y fue así tanto como países como Argentina, Uruguay y Colombia. Aquí vemos una tabla de los países que han aceptado la ideología de género. Claro, esto no está actualizado. Esto ha cambiado mucho. Hasta la fecha, esto ha cambiado. Esta tabla tiene un poquito de atraso, pero esto es lo que quiero que ustedes vean, cómo hay países que ya están aceptando y están abrazando esa ideología de género mundialmente hablando. Y toda decisión trae consecuencias. Al mismo tiempo que en España se aprueba el matrimonio del mismo sexo, la comunidad islámica pidió que se legalizara el matrimonio polígamo o poligamia. Y también pronto vienen a pedir que se legalice la pedofilia, el incesto y otras aberraciones más. ¿Ve lo que digo? Que un pecado llama a otro, como dice la palabra. Se aprueba la ideología de género en España y ya los musulmanes están pidiendo la poligamia. Y también vienen a pedir la pedofilia. Pronto está eso corriendo. En Canadá se aprobó esta ideología de género y se ha aprobado con amplio margen en el Parlamento de Canadá. El nuevo presidente de ese país, que es un hombre joven, su nombre es Justin Pierre Jean Trudeau, Ottawa, 25 de diciembre de 1971. Es uno de los políticos liberales canadienses. Tras la victoria por la mayoría absoluta del Partido Liberal en las elecciones federales de octubre del 2015. Es el primer ministro de Canadá desde el 4 de noviembre de 2015. Lidera el Partido Liberal en Canadá desde el 14 de abril del 2013. Un país que casi no se menciona, que casi usted no ve noticias de ellos. Miren en dónde ha caído. William Livingston Sixey, de Ottawa, 11 de marzo de 1995, también conocido como Billy Sixey. Es uno de los políticos canadienses, miembro del Parlamento de Canadá por, por el distrito electoral de Bourbon Bay, Douglas, en la Columbia Británica. La Columbia Británica. En 2005 realizó en el Parlamento una enmienda que prohibió la discriminación por la identidad o expresión sexual en el país. Estas legislaciones lo que traen es que tratan de dar supuestamente balance y libertad a la sociedad, pero si lo que traen es esclavitud, porque, claro que traen esclavitud, porque todas estas leyes son impuestas a la sociedad y las personas no pueden objetar ni rechazar porque dicen que no a, si dicen que no a algo, que objeten, su conciencia lo llevan a las cortes para obligarlos a cumplir, si no le imponen multas o cárceles. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Qué tanto promueven? No es, no es un engaño, ya que por sí la ley promueve que todos los hombres somos iguales. Entonces, lo que hace estas leyes nuevas es quitarnos lo que ya está establecido, oprimiendo a la población mayoritaria por una minoría que lo que quiere es basarse en un deseo pecaminoso. Solo Rusia y China son las únicas naciones que rechazan el matrimonio matrimonio del mismo sexo, porque ellos saben que si destruyen la familia, destruyen la nación. Por eso son atacados con enfermedades y pandemias, también con las economías, quitándole vender productos fuera de su país. Daniel 6:4. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque era fiel, y ningún vicio
ni falta fue hallado en él. Aquí vemos cómo a Daniel fue acusado falsamente por su religión. Y eso va a pasar. Cuando la iglesia se pone firme en algo, la van a acusar, pero fuerte es Dios para ayudarnos a sobrepasar esas acusaciones y salir victoriosos hacia adelante. Objetivo final a largo plazo. Vamos a dejarlo aquí y seguimos después con la parte 6. Gracias por todo. Seguimos trabajando con esto. Esperamos que esto ha sido una bendición para ustedes y queremos traer entonces en la parte final después. Gracias por su ayuda. Dios le bendiga mucho y seguimos hacia adelante en el Señor.